de compartir con su director también y con uno de los actores principales de la película. Aprovecho que está acá su director para que sea él quien nos las presente brevemente. Bienvenido, José Miguel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a todos. Muchísimas gracias por asistir. De verdad que para nosotros es de gran satisfacción y agrado poder compartir con las nuevas generaciones del cine que se están formando una nueva forma de hacer cine en Venezuela. Creemos que es posible. Realmente estoy convencido, digamos, por la experiencia que he tenido más reciente con la película en cuanto al recorrido, que el nuevo cine venezolano está naciendo desde las regiones. Desde las regiones porque busca historias que se reflejan más a esa realidad de lo que somos como venezolanos, en donde en muchos lugares hay historias increíbles y que aún no han sido conocidas. Somos un país de 23 estados, el cual creo que cada estado tiene su forma de contar su historia. Sé que hay muchos soñadores, así como aquí en la capital, que también tienen ese acceso y esa posibilidad, como en todas las grandes ciudades, de estudiar cine. Puedes tener escuelas, pero creo que también en el interior hay muchos jóvenes con ese mismo interés y que, bueno, no tienen el acceso muchas veces, pero que les cuesta aún más y muchos de ellos tienen que venirse a la capital. Pero creo que hoy en día se está viviendo esa realidad, bueno, a través de la UniArte también, que es importante reconocer que es una universidad que se ha abierto a las regiones de alguna manera y con diversas experiencias, pero es una gran posibilidad, pues, y una puerta que muchos jóvenes han abierto para acercarse al mundo del audiovisual. En mi caso, me formé a través de talleres de formación cinematográfica con el Centro Nacional de Cinematografía, con lo que era el Laboratorio del Cine y el Audiovisual, que gracias a ese proyecto pude yo recibir varios talleres de cine en el estado Bolívar. Pertenecía a las redes nacionales de cine, lo que se creó como redes nacionales de cine, en donde por un momento nos reunieron a varias personas de todo el país aquí en Caracas para justamente discutir ese futuro del cine venezolano. Y tengo la gracia, la bendición, el milagro de hoy en día ser una voz portadora de esas redes de cine que aparentemente no existen, porque quizás, bueno, no se habla mucho de ello, pero yo puedo decir que soy el fruto de ese movimiento de cine que se formó a través del Laboratorio del Cine y el Audiovisual, que llegó a todas partes de Venezuela y que toda esa experiencia y esa conexión que tuve me permitió encontrar una nueva forma de hacer cine en Venezuela. Hacer cine es un conflicto en sí. Pues, al ustedes tomar la decisión de estudiar cine, tienen que saber que se están enfrentando a conflictos sobre conflictos que vamos a estar resolviendo cada día. Y yo creo que la vida es eso también. Pues la vida está llena de conflictos que todos nosotros en nuestra vida diaria estamos resolviendo. Entonces el cine, de una manera artística, de una manera apasionada, ¿no?, en cuanto a carrera como séptimo arte, nos envuelve de tal manera que, bueno, terminamos apasionados y no nos importa cuáles fuesen esos conflictos, con tal de resolverlo. Es como un amor muy personal de cada quien, tanto como directores, como equipo técnico o como guionistas, que tienen que llegar a un nivel tal para poder tener un resultado, ¿no? Entonces, de esta manera yo creo que podría presentar un poco o introducirme aquí con ustedes. De verdad, me siento feliz por ver tantos jóvenes. De verdad que igualmente a Alejandro le agradezco, a la universidad, a Lempa también, por tomar en cuenta el Salto de Los Ángeles. También me acompaña Miguel David Martínez, el poeta, actor de la película El Salto de Los Ángeles, incluso patrimonio cultural viviente del estado Bolívar, recientemente, ¿no? Y de verdad que también en nombre, pues, de todo el equipo del Salto de Los Ángeles, de mi familia, de todas las personas que participan en la realización de esta película, pues estamos muy felices de poder presentarla
aquí y seguirla presentando en todos los lugares que se pueda. Por supuesto que siempre la experiencia de lograr conectar con cada espectador es realmente lo que habla del mensaje de la película, pero es interesante por el momento, ¿no? De alguna manera en el que está también su recorrido, que de pronto nos comentases un poquito sobre esa recepción y cómo le fue más o menos justamente tanto en la manera convencional. Además yo sé que tienes ahí tus propias reflexiones de haber quizás presionado un poquito más por hacer la distribución a nivel de los estados un poco distinta. Bueno, comentarnos un poco eso como para abre boca. Bueno, ustedes saben que en este tipo de trabajo es necesario e importante siempre registrar lo que nosotros hacemos y la información que comunicamos para poder siempre llegar a más personas, ¿no? De nada nos sirve hacer una película y guardarla en la casa de uno o dejársela ahí pues a la familia de uno, a los amigos. Entonces, bueno, lo importante de la comunicación para nosotros es sumamente importante. Valga la redundancia, ¿no? Ok, vamos a entrar entonces aquí al tema de la película. ¿Qué les pareció la película? Bueno, entiendo que el profesor me está pidiendo aquí que dé una introducción, pero me gustaría que comenzara con ustedes, pues, ya que la vieron. Agradezco el tiempo que estuvieron acá, que vale mucho. Y bueno, aprovechemos para que ustedes pregunten también y tengan sus puntos de vista. Buenos días, bienvenido a la EMPA. Mi nombre es Miguel Ángel Valero, tercer trimestre. Te quería comentar algo. ¿Cómo se siente contar una película desde los ojos de un niño? La otra pregunta es, ¿cómo haces para poder superar la adicción de los personajes sin sacrificar la obra, pues? Y tercero, me gustó mucho los planos de transición, por ejemplo, cuando ellos están dormidos, que primero después sale la playa cuando está amaneciendo y ahí ya es de día. Entonces tienes unas transiciones muy bonitas, igual cuando el niño sale en una de las partes que el abuelo está enfermo, primero enfocan los pies y después él termina en un árbol. Entonces son cosas bonitas que se van armando ahí, que a veces ni siquiera están en el guión, pero hacen que la película se haga interesante. Gracias. Fueron 3 preguntas que... ¿Por dónde comenzamos? La de los transición, vamos a comenzar... bueno, la mirada de los niños, vamos a... yo creo que los cineastas deben de tener una mirada sensible para contar historias, por ejemplo, ¿no? También va a depender del estilo cinematográfico de cada quien. Y en este caso, sí creo bastante poderoso poder contar historias a través de los ojos de un niño, pues, ¿sabes? Ese punto de vista que a veces nosotros mismos olvidamos de nosotros cuando ya somos adultos. Y justamente esa sensibilidad de cómo ellos ven las cosas. Era interesante eso, pues justamente yo me lo proponía, porque yo decía, yo quiero que la película sea vista desde los ojos del niño, que es la historia del niño. Y los niños ven las cosas diferentes a los adultos. Entonces, era esos detalles que trataba yo de mostrar en la historia, ¿no? Para generar justamente pues, el mensaje que conmueve, ¿no? La otra pregunta era relacionada a las transiciones. Y bueno, en cuanto a las transiciones, mira, en principio la película duraba 2 horas 12 minutos. Una versión larga que todavía existe, que yo no la descarto para el estudio futuro algún día de la película completa. Que tuvo que resumirse para poder ser más comercial, para entrar en un promedio de 90 minutos. Que ella tiene exactamente 90 minutos de historia más 5 minutos de crédito. Entonces dio 95. Entonces, claro, de igual forma, cuando yo escribí el guión, también veía las transiciones. ¿Ves? Y creo que para lograr eso también hay que ver muchas películas o referencias de otros cineastas. Porque no es algo que yo haya inventado, sino que también yo capté esa sensibilidad de otros directores para entender esa forma de narrar películas. Por ejemplo, hay un director que se llama Carlos Reigada, que yo me sentí influenciado en cuanto a la forma de los planos, de cómo ser lento, ¿sabes? En la historia,
Además de que la película me daba esa posibilidad porque hay mucho paisaje, hay mucha cosa y tal. Pero también fui entendiendo que para llegar a un público mayor debía, pues, considerar ese tema de los cortes. Entonces, hicimos muchos recursos, que sabíamos que era una película con paisajes y que podíamos tener esos elementos para generar transiciones. Pero esa es en particular del chamo caminando. Oye, esa escena no era así realmente. Pero yo en un momento vi ese árbol ahí cuando fuimos a grabar la locación y yo dije, aquí tengo que hacer algo. Justamente pasaba que el niño, cuando salía de la habitación o de la choza, de la maloca ahí, había una transición de los pies de él saliendo. Sí había esa transición en el guión. Solamente que él, después de esa transición de los pies, él ya estaba en la sabana y en la grandeza de ese mundo que él desconocía, gritando papá. Entonces, esa percepción y esa sensibilidad de observar el espacio, de saber lo que tengo, de vivir el momento presente, totalmente me permitió conectarme con la naturaleza. Yo creo que algo que yo reflexionaba y que era una de las cosas que yo quería decir ayer, por ejemplo, si hubiese sido los resultados diferentes, era que realmente yo quería hacerle un homenaje a la fotografía de la película. Porque es una fotografía que no solamente se hizo a través de la cámara o a través de mí, sino que se hizo a través de la presencia del universo y de los paisajes y de la naturaleza se mostrando ahí para ella querer ser mostrada de esa forma, ¿sabes? O sea, decir, el plano del Salto Ángel, por ejemplo, yo fui a grabar esa escena y llovió, al amanecer estaba todo gris, estaba todo nublado, yo no me podía quedar ahí, o sea, todo lo que me costó para llegar ahí y de pronto que se abriera cuando yo me iba en la canoa, porque no podía quedarme, se abre el Salto Ángel y el lanchero dice, oigan, voltean para que vean lo que quieren grabar. O sea, eso fue una cuestión de segundos. Levanté el dron como pude, lo más rápido, y hice aquel plano y fue así. Entonces imagínate, si era para hacer una producción que no está conectada con esa ley de atracción inclusive de la naturaleza, tú tienes que tener un presupuesto mínimo de 3 días para estar ahí. Y yo fui y hice el plano. O sea, me iba casi que llorando, pero de repente Dios te da esa posibilidad tan perfecta y el plano quedó ahí. Igualmente cuando la escena del anciano en esa piedra, nosotros llegamos ahí con un señor que se llama Perfecto. Y el señor me pide ver el guión de la escena final de la película. Pues yo estoy buscando un espacio hermoso y tal para grabar esa escena final, pero yo sabía que no podía llegar al Roraima, aunque yo me lo imaginé en el Roraima, en una piedra, en una cosa así. Yo no podía llegar porque no teníamos presupuesto, o sea, era imposible llevar 14 personas para allá arriba después. O sea. Y yo le pregunto a él, ¿qué usted me recomienda que usted conoce aquí? Algo así, simple, que no te genere mucha producción. Dime tú qué podemos hacer. Él me pide el guión y lee y me dice, Miguel, dile a tu equipo que se prepare que mañana nos vamos a Paratepuy. Y eso no estaba en el presupuesto, eso no estaba pago, eso no estaba... Perfecto me dice eso porque se llama José Perfecto, se llama así. Y ahí está ese misticismo también de que uno le da vida a lo que tú quieres creer. Entonces, wow, yo aluciné y dije, bueno, vamos a hacerlo. Nos fuimos. Y cuando nos fuimos es que se abrieron todas esas locaciones increíbles que yo tampoco me imaginaba. O sea, que eran así, pero que sí estaban de una forma, se habían creado en mi subconsciente. Porque esa mina, donde el niño se pierde y tal, yo no sabía que eso existía. Fue Perfecto que me dijo, mira, esto es una mina, ve si te sirve grabar algo ahí. Y hice algo ahí, wow, puede ser. Después de grabar, llegamos a Paratepuy a la hora perfecta para que este señor y yo y el equipo mínimo camináramos 100 metros a una piedra donde grabamos ahí con la luz perfecta. O sea,
Entonces, si eso no es perfección de Dios y creación de Dios, o sea, yo no sé, pues no creo que haya sido mucha casualidad, ¿sabes? Entonces creo que exacto, fue expuesto perfecto. Cualquier fotógrafo sabe que es así, porque fue una exposición perfecta, hermano. O sea, yo lo que digo es que nosotros los realizadores que queremos hacer cine de bajo presupuesto, debemos utilizar ese misticismo inclusive para que se den las cosas. Porque ustedes saben lo que cuesta hacer una producción pequeña. Entonces imagínense una así de ese tamaño tan grande. O sea, los milagros existen, oye. Tibú, de primer trimestre, otra vez. Bendiciones infinitas para todos. Utilizaste la película, ¿sabes? Una historia muy hermosa entre un padre luchador, un hijo luchador, pero utilizaste la película para mostrarnos elementos de carnaval de Callao, los diablos danzantes, que es una parte de la cultura de ustedes allá en Bolívar. Pero también mostraste otra parte que lamentablemente es cultural, que tú y yo sabemos que en las minas sí matan gente, no es mentira. ¿No te trajo eso algún problema? Eso por un lado. Lo otro, oye, el que musicalizó muy inteligentemente, me pareció interesantísimo que haya utilizado la chacarera para despedir a la Argentina. Un homenaje muchísimo tanto a lo afro como a la música argentina, o sea, fue algo bien interesante. Yo les pregunto a ustedes, ¿en Caracas no matan gente? ¿Cuántas personas mueren en Caracas a diario? ¿Tienen una idea? Yo creo que no hay ninguna diferencia en cuanto a eso. Ahorita son muchas más porque no usan el casco. Entonces, sí, lo sabemos porque las noticias lo dicen, lo sabemos porque en la región donde vivimos lo vivimos, como ustedes viven sus realidades, y nosotros, pues, en mi caso, como cineasta, como contador de historia, pues quería reflejar la realidad de mi región en todos los contextos generales, ¿sabes? En cuanto a lo cultural, por ejemplo, el Callao. A mí me parece que era un lugar súper rico para poder mostrarlo de una forma cinematográfico, pintoresco, colorido. Pero aquel contraste que está ahí mismo también, que existe otra realidad de padres que se van a buscar una esperanza y terminan tapiados, pues, o sea, eso es una realidad. Eso es como de igual manera un padre sale hoy a trabajar aquí en Caracas y tal vez lo roben o no sé, pues tenga un accidente. O sea, son cosas meramente cotidianas de nuestro país y que existen. En cuanto a la relación padre-hijo, justamente pues sí, es una parte interesante de la película, porque creo que también el padre tiene un elemento fundamental en la formación de su hijo, tanto en la familia pues también, ¿no? Pero esa conexión, tal vez hoy en día yo la veo como que es algo más espiritual, porque realmente la creación es nuestro padre, pues, ¿me entiendes? Entonces es como una forma también de conectar esa relación que existe entre el padre y el hijo, lo que está arriba y lo que está abajo, que somos nosotros. Entonces yo traté de mostrar esa relación ahí de una forma pues real, pero que también quisiera reflejar en los padres y en los hijos pues un aprendizaje, ¿no? O algo que te transmitiera. Porque también lo que me influenció a hacer cine fue que cuando yo era chamo, pequeño, vi películas que me generaron pues también algo en mi vida y que hoy en día me hace ser la persona que soy. Tanto con las ganas de hacer cine como algún mensaje que yo pueda encontrar ahí. Lo otro que comentaba el compañero tiene que ver con el asunto de la música. La música. Bueno, obviamente la colaboración con Miguel Ciso. Y además todo lo que tiene que ver justamente con la conexión de la propia ciudad, región, cultura, etc. Sí, bueno, la identidad prevalece en la película para mí, pero no quiere decir que no sea una película universal, ¿verdad? Porque eso es de una región particular, pero que sucede en muchos lugares del mundo. Porque lo primero que nosotros tenemos que tomar en cuenta para contar una historia es
que sea universal. Eso nos lo enseñan en la escuela de cine, lo básico, decir, oye, mientras más universal sea tu historia, más puedes llegar a un público mayor. Entonces, es una narrativa que debe existir. Entonces, claro, la música viene a aportar eso de forma increíble y por eso Miguel Ciso fue la persona perfecta para hacer la música, porque además Miguel Ciso había ganado en el 2018 con un disco que se llama Identidad en los Latin Grammy y él es de Ciudad Guayana. Y él estaba conectado con la historia desde mucho tiempo y él lo usó inteligentemente, pues, o sea, él lo usó a propósito, porque sabía que era una argentina. Y hay muchos elementos musicales ahí también que también convierten a la película en la obra que es. O sea, que van de la mano, pues, ¿sabes? Hay mucha armonía entre la imagen y lo auditivo, porque, bueno, Miguel Ciso es un crack, o sea, un genio de la música instrumental y creo que tuvo como guayanés la sensibilidad. Aprovechemos acá, maestro. Creo que Bueno, ya llegó la pregunta. su experiencia también dentro de la película, ya vamos para allá, nos habla un poco de esa conjunción de a fin de cuentas voluntades, talentos, ¿no? Recuerda en particular una decisión, ya nos contaba por ejemplo ese de la locación de la piedra, ¿no? Y del lugar que podía recrear ese momento. Pero uno en el que usted haya podido decir, y además le digo, le reconozco ese disfrutar la película también con los estudiantes y demás, que dice, oye, quedó ahí en la película final y yo recuerdo que eso fue de pronto un aporte mío, ¿no? O fue una sugerencia, fue una idea trabajada a partir de algo que nació también de manera propia en usted. Bueno, es de tarde ya, no es de tarde. Sí, como todo ahora es en dólares, good afternoon, Caracas, los muchachos. Ahora hay que hablar hasta inglés, qué vaina, ¿no? Bueno, está bien, el cine universal. Entonces, bueno, lo que pasa es que, caramba, es dificilísimo, porque es que primera vez que yo participo en cine. Entonces, para yo hablar de cine cuesta. Ahora, la experiencia obtenida gracias al Salto de Los Ángeles y la confianza que él ha depositado en mí, desde que en una oportunidad me vio, ya tenía el guión en la cabeza, no nos conocíamos. Estaba escrito ya. Y él decía, me dijo después que nos conocimos en Puerto Da, ese es el abuelo, pero tiene que igualmente ser el casting. Bueno, se hizo el casting y aquí estuvimos ayer en uno de los premios más importantes de Venezuela, que es el de la Academia, y orgulloso de que lleva el nombre de Soto, que es guayanés también y universal. Entonces todos esos elementos se conjugan ahí, porque universal es el Salto de Los Ángeles. Los paisajes más universales del planeta los tenemos en el Salto de Los Ángeles, en la película, ¿no? De manera, yo siempre declaro en las entrevistas de prensa, en la gira, en los festivales, de que el 50% del éxito de la película son las locaciones y el otro 50%, bueno, nosotros, los actores, los técnicos, el resto, el director. Pero en el Salto de Los Ángeles, las locaciones creo que tienen el 50% del valor y que le dan una gran estética y naturalidad, ¿no? Ahí no hay luces artificiales en el Salto de Los Ángeles. Hay que esperar que pase la nube, llegue el sol, pase la escena con el sol de las 4:30 de la tarde, 5. Ese paisaje tan bello donde el niño va caminando. Ya yo he muerto. Yo no conocí al padre, pero yo lo orienté. Y el muchacho, lo que más me entristece de la película, de esa experiencia, es la muerte de Cristóbal. Cristóbal es el muchacho que le dice el indio, el indígena del sombrero, el que me monta en la hamaca, es la casa de él, de su padre. Yo muero ahí en la película, en un ritual cariña, con un picante y un casabe también de
de su culinaria. Me parece una escudriña todo lo que contiene la película. Ahí está también implícita lo que es la diversidad cultural y étnica, ¿no? Porque la escena entre el indio, la boluda y Jeremy, ahí hay 3 nacionalidades, hay 3 razas: el indígena, argentina y el venezolano. Entonces, mucha gente no se da cuenta de ese código, ¿no? Que está ahí. Eso es parte también de su universalidad. Y los paisajes. Total, que bueno, es una película universal, por donde tú la veas. Y además que tiene un elemento muy importante que yo creo que lo que le da la vitalidad es que el agua, que es la que nos mantiene vivos, si no, no podríamos vivir. Ella se realiza, la película y la experiencia es directa con el agua. Cuando se lanzan. Entonces, ahí hay una serie de... Yo siempre quiero verla, porque hay muchas cosas que están ocultas y que hay que ir descubriendo. Que están ahí como código, ¿no? Porque también tú te pones a ver cuenta, por ejemplo, eso de cuando ese muchacho que pasa por ahí, que llegó el potasio, la sardina, aquí comíamos sardina, ¿no? Un momento en que allá hay todo unos reflejos, unas condiciones que te dan el sentido, que qué es lo que está comiendo en ese momento, en esos meses, el venezolano. La sardina, el cambur, por la situación, ¿no? Pero que en cambio en otras oportunidades se ve que en otras películas, otras cosas más glamurosas, ¿no? En cambio aquí no. Llegó el potasio, la sardina, las cosas sencillas, el mercado, la cotidianidad. Es una película muy hermosa. Y es primera vez que yo actúo en cine, pero bueno, yo sí es dramaturgo, director teatral, actor, poeta, diseñador, Latin lover de Guayana. Bueno, sí. Patrimonio cultural del Estado Bolívar. Cultural del Estado Bolívar. Entonces, y el orgullo mío es que, bueno, él deposita esa confianza. Y aquí estuvimos y aquí estamos hoy, compartiendo temas interesantes con estas nuevas generaciones, ¿no? Y como te digo, y que lo más importante que a mí me sorprende, porque muchas veces eso que él habla de que los pocos presupuestos, es verdad, claro, es distinto. Casi la mayoría de los capitales en todo, tanto en el teatro, el cine, la música, todo, es Caracas. El centralismo permanece todavía casi que en pañales, ¿no? Y bueno, eso hay que ir rompiéndolo. No hay fondos culturales en las regiones, fondos para el cine, que es una lucha de él también, de Guayana, para el desarrollo, para no estar dependiendo de un centralismo todo el tiempo y de unos círculos que son los que siempre ganan los festivales de películas. Sin embargo, El Salto tiene 9 premios de festivales nacionales y uno en Alemania. O sea, de manera de que si Caracas es Caracas y Guayana es Monte y Culebra, hay una gran equivocación en cuanto a lo que valoran el cine en Venezuela. De manera que, bueno, lo otro entonces es importante y lo que agradezco profundamente. ¿Y cuánto costó y cuánto ganaron? No estamos ganando nada. Yo digo, no, te pagaron, te deben, no, a mí no me debe nada a mí. Él me inmortalizó en el cine con El Salto de los Ángeles. Ese es el mayor pago que puede recibir un actor, un artista. ¿Qué más, pues? Porque en el cine también, al mortalizarme, Ana Carolina, el nieto, que de 1 año ahorita, mi hija, tal, en 30 años adelante, vamos a ver la película de mi papá y yo estoy muerto. O sea, eso es importantísimo. Se deja un legado y un recuerdo y uno siempre queda vivo en el cine. El teatro no, en el teatro uno muere la misma noche y ya el otro día no eres nadie. En el cine tú la puedes ver el otro día 4 veces y te da la gana. Bueno, de todas maneras, gracias y felicitaciones y sigan adelante. Tenías una pregunta por allá. Es una pregunta pequeña. Uno,
¿Cómo fue su proceso o cómo se sintió al interpretar este señor, el abuelito? Y el número 2, que mi compañera me está pidiendo, ¿dónde podemos ver la película? ¿En qué plataforma? Ya yo le he escrito a varias plataformas y te dicen que no, porque ya tienen un catálogo de películas. Y, o sea, hay formas burocráticas para poder llegar al streaming. Pero antes también está el proceso de festivales. Entonces tenemos que pasar por festivales, participaciones nacionales e internacionales. Intentar que esa ventana internacional te conecte con un distribuidor afuera para poder que la película cumpla su tiempo de vida de esa forma y después cuando la vayas a estrenar puedas tener un mayor impacto que te genere ganancia, ¿no? La idea es esa, sinceramente, para tú poder hacer otra película, aunque dicen que las películas no generan ganancias, ¿sabes? O sea, económico. Por eso es que muchas de las películas se hacen con subsidios. Pero bueno, en fin, yo no creo tanto en eso hoy en día. Yo creo que sí se pueden hacer las cosas mejores. Y la película estará en la plataforma que Dios quiera que sea, en el momento que sea. Pero estamos trabajando para eso. Así que por en tanto no está disponible en ninguna plataforma. Claro, esa pregunta es interesante porque en el fondo, estéticamente hablando, ¿no? Y teatral y actoralmente hablando. Él tiene muchas cosas, el abuelo. Porque él se dio cuenta, pues, yo soy así un poco también infinito. Aventurero. Aventurero, pero no es que voy a agarrar una mochila y me voy a ir de noche por una carretera, no. Yo aventuro es por lo seguro. Por donde hay 4 casetas de policía, un comando de guardia. Poeta, pero la conexión que tuvo el personaje con el público en cuanto a como abuelo, por ejemplo, con los chamos, esa empatía, esa experiencia. Esa conexión extraordinaria, pues como yo ahora tengo la experiencia que soy abuelo. Carolina, mi abuelo, 2 años tiene el niño. Entonces yo me siento así muy contento y siento esa reciprocidad que siente el espectador cuando sale del cine y ve al abuelo, al personaje, salen corriendo a mi brazo. Mamá, ve, el abuelo, una foto, el abuelo, una foto, el abuelo. Sí, claro, yo que ahora soy abuelo, entiendo lo importante que es el personaje de un abuelo, y de un abuelo como este en una película como esta, donde lo más duro es que fíjese que a lo mejor ni tanto es el interés que tiene el abuelo del oro del papá, no. Más bien es el interés de humano de salvaguardarlo y que el niño cumpla su sueño también, que es encontrar al papá, porque ese papá tiene otro papá que soy yo, el abuelo. O sea, el abuelo en la realidad, el abuelo del niño, yo soy el papá del padre de él. Entonces, claro, no está el padre, el abuelo asume. Ese es otro detalle por ahí que eso no lo ve nadie, pero en el fondo es así. Entonces, claro, eso a uno lo llena mucho. Y ahora mucho más que soy abuelo entiendo más y me gusta más el papel. Les agradecemos, por supuesto, que están acá presentes. Aprovechamos, pues, además eso, que estuvieran de visita por acá. Y yo creo que en términos generales, quizás justamente habiendo estado en el contexto de unos premios recientes, yo nada más de ahí digo que eso tiene que seguirse transformando un poco la realidad de nuestro propio cine para que nuevas voces también sean mejor reconocidas, tengan eco, que sabemos ya justamente que son ejemplos y que nos sirven de aprendizaje. Así que es parte justamente de las posibilidades de conexión que nos da hacer cine en este país. Quiero igual eso, que cierres con algunas reflexiones justamente sobre esto, porque sé que además es algo que está constantemente presente en la propia necesidad del poder seguir haciendo cine, ¿no? Bueno, mi reflexión en este momento sería en el hecho de que ustedes como nueva generación de realizadores se pregunten si realmente quieren hacer cine
o quieren hacer videomaker, reels, audiovisuales, y encuentren siempre formas alternativas de contar historias. Tratemos de sacarnos el cliché de la cabeza de las narrativas de películas hollywoodenses y busquemos historias más sensibles dentro de nuestros contextos sociales y reales que a veces están en nuestro alrededor, ahí en la calle tuya donde tú vives, que tal vez se identifican más a esas personas que quieren hoy en día ir a ver una película. Es decir, si van a hacer cine, traten de hacer un cine que le guste a la gente. Un cine que está bien, cine de autor, bueno, un plano secuencia, bueno, ¿quién la va a ver? No sé, pero si tú quieres que tu película se vea, trata de usar las herramientas alternativas, las referencias, porque hay muchos directores, ¿me entiendes? O sea, si esa película es una mezcla de muchas referencias de directores que yo tuve que estudiar, que yo tuve que ver y de encontrar cómo hacer una película cuidando aspectos técnicos con una sensibilidad que también te lo da viajar, observar, vivir, para poder después contar una historia. Entonces, después de querer contar esa historia, traten de siempre basarse en las teorías de estos grandes guionistas, ¿verdad? Que como Akira Kurosawa, ¿no? Que tiene esa teoría que decía que, bueno, una película con un buen guión puede ser una buena película, pero una película sin un buen guión, pues puede convertirse en un fracaso. Entonces, creo que piensen mucho eso de la historia para que puedan contar historias de nuestra propia realidad, de nuestra propia idiosincrasia. Y bueno, no se limiten, pues, porque, o sea, digamos que no esperen obtener un fondo para poder hacer una película. Creen ustedes mismos los fondos, ¿me entiendes? Ustedes mismos son los recursos. Y todo fluye y todo acontece. El cine es una actividad de pasión y de conflictos. Entonces, prepárense para eso, para enfrentarlos, pero nunca olviden esa pasión que ustedes tienen, nunca olviden la fe que ustedes representan y consigan esos objetivos, pues sea lo que sea, pero consíganlo. Eso es lo que puedo decirle y nunca dejen de hacer y de practicar, porque antes de esa película yo le puedo decir que yo tal vez hice 40 cortometrajes y 50 documentales. Puede ser. Tal vez unos mejores que otros, pero si tú no haces, ¿cómo vas a aprender o cómo vas a ver de tus errores? Cerramos efectivamente la cátedra, como siempre, agradecidos por su presencia acá. Compartimos, muchachos, los que quieran acercarse, tomar una foto